Noticias importantes, sean bienvenidos. El día de hoy le informaremos las siguientes noticias. El déficit presupuestario de Estados Unidos se amplía a 399 mil millones desde los 280 mil millones un año antes. Entre otras noticias, Donald Trump realizará el 19 de junio su primer mitin político desde que inició la pandemia del coronavirus. Comenzamos. El déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó un 92% en mayo respecto al año anterior a 399 mil millones, ya que los ingresos se desplomaron y el gasto aumentó en los esfuerzos para detener la nueva pandemia del coronavirus y las consecuencias de los bloqueos. Los ingresos federales cayeron un 25% el mes pasado respecto al año anterior a 174 mil millones, dijo el día miércoles el Departamento del Tesoro. El gasto aumentó un 30% a 573 mil millones. El año fiscal hasta la fecha, la brecha presupuestaria federal se situó en un récord de 1,88 billones, un 155% más que en los primeros 8 meses del año fiscal de 2019. Los ingresos del año fiscal hasta la fecha han bajado un 11% a 2.019 billones, mientras que los desembolsos han aumentado un 29%, 3,9 trillones. Altos funcionarios del Departamento de Tesoro dijeron que los esfuerzos del gobierno federal para combatir la pandemia del coronavirus y la recesión económica relacionada agregaron alrededor de 250 mil millones de déficit en mayo y casi 900 mil millones en abril. Mientras tanto, Donald Trump realizará el 19 de junio su primer mitin político desde que inició la pandemia del coronavirus. Tendrá lugar en Tulsa, Oklahoma, pero habrá luego eventos en Florida, Arizona y Carolina del Norte. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el día miércoles que reanudará el 19 de junio sus mítines políticos en el marco de las elecciones presidenciales previstas para este año, los cuales había suspendido en marzo debido a la pandemia del coronavirus. El primer evento tendrá lugar en Tulsa, Oklahoma, luego viajará a Florida, Arizona y Carolina del Norte. Vamos a empezar nuestros mítines. Creemos que el primero será en Oklahoma, hermoso lugar, completamente nuevo. Están deseando que lleguen, han hecho un gran trabajo con el COVID-19, como saben, dijo el mandatario de los periodistas en la Casa Blanca. Asimismo, adelantó que los mítines todos van a ser grandes. Oklahoma, su primer parada, es una zona republicana donde el presidente obtuvo el 65,3% de los votos en las elecciones pasadas de 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton. Su primer mitin desde marzo será el viernes 19 de junio en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, conocida como la capital mundial del petróleo y que se ha visto duramente impactada por el desplome de los precios del crudo. Ni Trump ni su equipo de campaña han explicado qué medidas de seguridad sanitaria se tomarán durante esos actos electorales debido al coronavirus, cuyo número de casos han subido en algunas zonas de Estados Unidos tras la reapertura de la economía. En total, el país ha registrado casi 2 millones de casos y más de 112 mil personas han caído por culpa del coronavirus, lo que se supone un cuarto del total mundial, de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins. El martes, el jefe de campaña de Trump, Brad Parscale, había adelantado la vuelta a los mítines después de 3 meses sin esos actos electorales. Los estadounidenses están listos para volver a la acción y también el presidente Donald Trump. Los mítines serán tremendos. De nuevo verán el tipo de multitudes y entusiasmo con el que el dormilón Joe Biden solo puede soñar, manifestó Parscale, quien acudió al apodo que Trump usa para referirse a Biden. Biden, el candidato demócrata para los comicios de noviembre, ha ganado popularidad en los últimos días, coincidiendo con las protestas tras lo sucedido el 25 de mayo con George Floyd a manos de la policía. Además, el ex vicepresidente ha logrado que ciudadanos individuales donen pequeñas cantidades de dinero, algo con lo que había tenido dificultades al comienzo de su campaña. Según el promedio de las encuestas, Biden conseguiría ahora mismo el 49% de los votos frente al 41% de Donald Trump. La aprobación de Trump, por su parte, disminuyó por su respuesta a la pandemia del coronavirus y lo recientemente sucedido con George Floyd en Minneapolis. Siguiendo con las noticias, McKinney dice que hay un doble estándar absoluto, que las iglesias no pueden reunir a pesar de las grandes protestas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, McKinney, dijo el día miércoles que hay un doble estándar absoluto porque las iglesias en todo el país aún enfrentan restricciones por el coronavirus que le impiden celebrar servicios, mientras que los manifestantes han podido reunirse en grandes protestas
con poco distanciamiento social. Hay absolutamente un doble discurso, dijo McKinney. Ella agregó, a las personas se le debe permitir adorar. Tenemos una primera enmienda en este país. Hay una manera de hacerlo con seguridad. El secretario de prensa señaló a un grupo de trabajadores establecidos por el Departamento de Justicia para examinar las libertades civiles durante los cierres del coronavirus. McKinney dijo que el presidente Trump ve absolutamente un problema de doble rasero y agregó que hubo casos en los que las personas adoraban desde sus automóviles y habían sido atacadas por agentes de la ley. Cuando se le preguntó sobre las protestas de Trump con la votación por correo en las elecciones de noviembre, McKinney respondió: "Creo que hay una forma segura de votar si hay una forma segura de protestar". Con respecto a un posible aumento de los casos del coronavirus después de las protestas generalizadas, McKinney dijo que estamos monitoreando eso, pero agregó que la Casa Blanca estaba satisfecha con la disminución mensual de los nuevos casos diarios. Ella dijo que en abril, Estados Unidos vieron un promedio de 30.000 casos nuevos diarios, 25.000 nuevos casos diarios en mayo y actualmente estaban en camino a ver los 20.000 nuevos casos diarios en junio. Aún así, McKinney dijo que el presidente estaba contento con el progreso de la reapertura de las casas de culto después de anunciar una política que las consideraba esenciales en mayo. Aquí estamos 4 semanas después y no hemos escuchado según brotes desenfrenados en lugares de culto. La primera enmienda es algo hermoso. Las personas tienen derecho a ir a la iglesia, a la mezquita o a la sinagoga. En lugares afectados tanto por el coronavirus como por las manifestaciones que atraen decenas de miles de personas, como California, Nueva York, Nueva Jersey, las puertas de las iglesias estaban cerradas desde hace mucho tiempo, pero recientemente se han abierto al 25% de su capacidad. Trump criticó a los gobernadores demócratas que se negaron a permitir la reapertura de las iglesias. Trump anunció durante una conferencia de prensa que las casas de culto pueden abrir el fin de semana los días de los caídos. Si no lo hacen, anularé a los gobernadores. Las iglesias no están siendo tratadas con respeto por muchos gobernadores demócratas, dijo Donald Trump a los periodistas en Garden Rose. Quiero abrir las iglesias. Tomaremos una posición muy fuerte frente a eso y abriremos muy pronto, incluidas las mezquitas. Las iglesias para mí son tan importantes en términos de la psique de nuestro país. Dijo, creo que las iglesias son esenciales. El Departamento de Justicia ha reprendido a varios estados por tomar medidas enérgicas contra las iglesias durante la pandemia del coronavirus. El Departamento de Justicia se puso del lado de una iglesia en Virginia que demandó al gobernador después de que la policía amenazó a un pastor con llevarlo a la cárcel o con una multa de $2.500 por violar las restricciones del cierre al celebrar un servicio el día Domingo de Ramos. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dejó en claro en abril que los fiscales federales deberían estar atentos a las órdenes de cierre estatales y locales demasiado restrictivas que pueden infringir los derechos constitucionales de las personas, esencialmente cuando se trata de la primera enmienda. El Departamento de Justicia también apoyó a Kevin Wilson, un pastor quien realizó un servicio el 5 de abril con 16 personas en una iglesia que podría albergar a 293 personas. Más tarde recibió una citación de la policía. Siguiendo con las noticias, los republicanos del Senado de Pensilvania demandan al gobernador por negarse a poner fin al bloqueo del coronavirus. Los republicanos del Senado de Pensilvania están demandando al gobernador demócrata Tom Wolf en su negativa a emitir una orden ejecutiva para poner fin a la emergencia del coronavirus, una medida que dice que el gobernador debe hacer después de que la Asamblea General del Estado aprobó una resolución al respecto el día martes por la noche. La demanda presentada el miércoles por la tarde busca un juicio contra el gobernador Wolf, que le ordena emitir una orden ejecutiva o una proclamación que ponga fin al estado de emergencia por el desastre relacionado con el COVID-19. La resolución en cuestión fue aprobada por la Cámara y el Senado de Pensilvania, ambos controlados por los republicanos. Los republicanos dicen que el estatuto que controla cómo puede actuar el gobernador de Pensilvania durante las emergencias es la ley relevante de la resolución. Dice que la Asamblea General, por resolución concurrente, puede determinar el estado de emergencia por desastre en cualquier momento. Entonces, el gobernador emitirá una orden ejecutiva o una proclamación que ponga fin al estado de emergencia por desastre. Pero Wolf cita una disposición en la Constitución de Pensilvania que dice: cada orden de resolución o voto se presentará al gobernador y antes de que entre en vigencia será aprobada por él o desaprobado. Será repasado por los 2/3 de ambas cámaras
de acuerdo a las reglas y limitaciones prescritas en caso de factura. El propósito aquí no es ignorar el COVID-19, pero el gobernador no es un rey y se supone que un gobernador debe trabajar para una legislatura estatal para encontrar soluciones a los problemas de política, dijo. Desafortunadamente, Pensilvania, si el gobernador no va a hacer esto, tenemos que llevarlo a la corte para que obedezca la Constitución. Así terminamos el reporte informativo del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado, por favor suscríbete a nuestro canal. Te seguiremos informando con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y el mundo. Nos vemos en el siguiente informe.